Hola, buenas noches. Estamos a jueves y a viernes, hoy bastante más tarde de lo habitual. Hoy no hemos tenido el segundo café, como hemos comentado, estamos de movilidad en Madrid, hemos llegado hace un rato a Barcelona de vuelta y creemos, temas muy interesantes que nos gustaría desgranar. Por eso no hemos perdido tiempo y nos ponemos directamente al programa que, como decimos, ya empieza a ser un poco tarde y sigue siendo viernes, prácticamente entre semana. Los titulares hoy nos vamos a centrar primero en los indultos. Vamos a hacerlo desde un enfoque diferente para que vean dónde estamos, en qué situación estamos. Luego hablaremos de las declaraciones de Garamendi, el presidente de la COE, que parece que, como dijimos ayer, de que las empresas del IBEX, y parece que aquí se incluye la COE, está apostando por este gobierno, a algunos nos parece muy extraño. Luego las líneas maestras de Ayuso, que en su presentación, y finalmente unos datos que creemos interesantes, ya han salido hoy del INE, los datos de mortalidad comparativa 2019-2020, y son datos que hay que comentar, porque fíjense que es un dato que hemos estado meses y meses discutiendo sobre la mortalidad y resulta que cuando salen los datos prácticamente pasan desapercibidos. Y es curioso los datos, porque uno se da cuenta de que se han dado políticas diferentes, por ejemplo Madrid, y los datos son similares al resto de España. Quizá es que lo de Madrid, las decisiones contra Madrid no eran, como quedó reflejado en los votos de la gente, que la gente tampoco es inconsciente, no eran decisiones sanitarias, sino eran decisiones totalmente políticas. Y los datos parece corroborar esa situación. Vamos, si les parece, a empezar con el tema de los indultos y vamos a empezar de una manera, digamos, diferente. Porque estamos hablando de los indultos y a veces parece que la gente no es consciente de lo que hablamos. Y vamos a explicar tres casos. Vamos a explicar el primer caso para que vean. Los magistrados subrayan que el conductor no solo no frenó su turismo tras contactar con especial violencia con la motocicleta, sino que aceleró y con ello arrastró brutalmente al motociclista, lo que a buen seguro le causó la muerte. Tal y como se mostró en el juicio, el motociclista era muy corpulento y la percepción de su arrastre bajo el turismo era indiscutible. Sabía que si no frenaba tras el alcance inicial, las consecuencias serían plenamente perceptibles, serían letales y a pesar de ello continuó su marca. Una sentencia del 2021 condenada a esta persona a 12 años, menos que lo que se ha condenado a Junqueras. Imagínense que este detenido dijera que va a seguir atropellando y acelerando con su coche cuando pasa por encima de un ciclista, un motociclista, y le dan el indulto. Una condena menor que la de Junqueras. Los hechos condenados ocurrieron entre diciembre del 2015 y septiembre del 2016, cuando el condenado mantuvo una relación con una menor que comenzó a través de conversaciones y mensajes por WhatsApp gracias a una tarjeta móvil que él le había facilitado, aprovechando la relación de amistad que tenía con su madre. La sentencia condena a 10 años por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 11 años, aprovechando la relación que tenía con la madre. Imagínense que este abusador dijera que lo va a volver a hacer. Condena inferior a Junqueras, insistimos, que es de 13 años, y le dieran el indulto. Siguiente. El violador había salido de la cárcel en 2013 tras cometer, ojo, 54 violaciones por la ley Parot. Una vez fuera de la cárcel, violó a una mujer con discapacidad en el 2017 y fue nuevamente condenado, en este caso, a los mismos años que Junqueras, es decir, 13 años. Imagínense un violador reincidente que volviera a decir que va a volver a violar, que también fuera indultado. Y esa es la realidad que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estos condenados, porque no olvidemos, hemos hablado de penas de 12, de 10 y de 13 años. Penas que llevaban por delante violaciones, abusos, muertos.
Y aquí el personaje, vamos a centrarnos en Junqueras, 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta con privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean efectivos, incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. Condenado por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos agravado por la razón de cuantía. Imaginemos todos los otros condenados que tienen nombre y apellido que dijeran, como el equipo de Junqueras, que van a volver a hacerlo y fueran indultados. Uno que atropella ciclistas, motociclistas, uno que abusa de menores, uno que viola a gente con discapacidad. Todos ellos condenados a menos que Junqueras. Vean la gravedad de la condena y vean si es lógico o no indultar a alguien con una pena tan elevada por simple y llanamente motivos políticos. Y hay que decirlo así de claro. Indultar a Junqueras y compañía es volver a poner a Cataluña en el centro del escenario, dar la razón a esos delincuentes y a toda aquella prensa prostituida en Cataluña y en parte de España que decía que no eran políticos presos, sino presos políticos, porque si no, no se entiende que a ese violador, a ese que atropelló con el coche a toda velocidad a 125 por hora y pasó por encima del muerto, a ese que abusaba de una menor de 11 años, con condenas inferiores, no se les indulte. El límite lo vamos a poner, el gobierno lo va a poner muy complicado, porque si penas menores, y hablamos de ingente cantidad de presos en este país con penas menores que las de Junqueras, pueden salir en indulto, encima diciendo que van a volver a hacerlo, podríamos tener las calles llenas de violadores, abusadores de menores y otras especies condenadas. Y esa es la realidad. Y a algunos nos sorprende que aparezca, hay que decirlo con claridad, y lo hemos dicho en Twitter, el presidente de la COE, el Garamendi diciendo auténticas salvajadas. Primero, ¿qué hace el presidente hablando de indultos de la COE? Que ya hemos dicho en muchas ocasiones que nadie sabe a quién representa, igual que los sindicatos, son instituciones antiguas de hace un siglo que no valen para nada, menos para aposentar los culos de los vagos que no han sabido hacer otra cosa que medrar con dinero público. Recordemos que Garamendi, por cierto, estuvo en esa gira por Costa Rica y Buenos Aires del presidente Sánchez. Ya me dirán si le hicieron favores o no. Porque claro, lo han condecorado unos días antes de decir lo que ha dicho hoy. Que en el fondo lo que constata, lo que dice de una forma manifiestamente clara es que hay que apoyar el indulto de los presos políticos. Y algunos no acabamos de entender esta idea, esta percepción, a quién representa Garamendi, por qué recibe una condecoración unos días antes y da una opinión que ya comentamos ayer, curiosamente, si se acuerdan, decíamos, van a ponerse en estos días a favor de los indultos los medios prostituidos, la política y las empresas del IBEX. Ya estaban dando vítores a favor de la supuesta recuperación económica, que se saldrían del mapa, decía Botín, cuando la realidad, incluida los ingresos por la Unión Europea, como comentamos ayer, inferiores a lo que plantea el plan, los presupuestos generales del Estado, en 9.000 millones, parece que no dicen lo mismo. El lunes, según parece, Sánchez va a venir a Barcelona, al Liceo, a ese lugar de la burguesía, a explicar, según ellos, a Cataluña. Algunos creemos que va a explicarle a la clase dirigente, a esos que llevan mamando del dinero público, los indultos para, en principio, posiblemente aprobarlos al día siguiente en Consejo de Ministros. Algunos creemos que es una aberración, que es volver a poner Cataluña en el escenario cuando estaba desnortado,
que es dar unos privilegios a gente que, como dice la sentencia, y hemos recordado, están condenados a más que violadores, asesinos y abusadores de menores. Y además dicen que van a volver a hacerlo. Y está claro que con los medios prostituidos, con la estructura mafiosa existente en Cataluña, van a seguir haciéndolo. Y Cataluña se va a convertir en el infierno que hemos dicho en alguna ocasión del Partido Socialista. Empezó todo en Murcia, siguió con Ceuta y acabará en Cataluña. Porque algunos creemos que cómo van a explicar los socialistas, no sé, de Asturias, de Galicia, de Castilla, que alguien que está condenado a más años que alguien que ha abusado de una niña de 11 años, alguien que está condenado por más años que alguien que ha violado a una discapacitada, tras reincidir, como sería el caso de estos delincuentes si vuelven a reincidir, que no es que lo digamos nosotros, lo dicen ellos, o de estos que atropellan vilmente a alguien que va tranquilamente por una carretera a más de 100 por hora. Pues estos delincuentes están condenados a más años. Hay que ser conscientes que la justicia condena por lo que dicen las leyes, y cuando infringes la ley, no te la puedes saltar. Y ese es el referente que debemos de tener todos, porque si no, ¿para qué valen las leyes? ¿Para que mañana nos saltemos todas las leyes esperando que nuestro amigo presidente nos indulte? Dará igual matar, dará igual asesinar, dará igual la cuantía de años, dará igual el delito mientras seas amigo del presidente. Eso no es una democracia. Eso rompe totalmente los principios de cualquier democracia. Y hay que decirlo con claridad. Y no sabemos a qué van a invitar al Liceo el próximo lunes, pero estaría bien que a los que invitaran se levantaran cuando empezara a hablar Sánchez, le interrumpieran y le dijeran que a los condenados por violentar, como dijo la sentencia a Cataluña, por asesinar a esta autonomía, ni agua, que cumplan la sentencia. Seguramente en el Liceo lo que habrá es más cobardes que personas, seguramente habrá más miserables que viven del dinero público, ya verán cómo hacen listas para ver a quién invitan. Porque algunos creemos que Sánchez debería dar ese discurso, si tan entusiasmado está, en medio de Plaza Cataluña o en las Ramblas. Recordemos donde esos políticos aprovecharon el asesinato por un grupo terrorista para violentar todavía más esta comunidad. Que venga a la calle Sánchez y lo explique a todos los catalanes, no solo a los que invita al Liceo, no solo a esa clase que lleva medrando, cobrando, viviendo de esta mafia política catalana. Y entonces veremos si realmente la Cataluña real está de acuerdo o no con que a delincuentes condenados a más años que a, recordemos, abusadores de menores de 11 años, violadores reincidentes, de gente además incapacitada, asesinos de gente que va en bicicleta, que como decía la sentencia, pasaron por encima y arrastraron el cuerpo durante metros. Si hay gente que tiene más años de condena que eso, hay que dejarlos libres cuando dicen que van a volver a hacerlo. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Los dejamos a todos libres? Hay que entender la gravedad de la situación, porque la división de poderes está precisamente para que unos creen leyes y para que otros impartan justicia. Y si unos jueces deciden que son 13 años, son 13 años. No vale que el gobierno, por necesidad, se aproveche para sacarlos a la calle. Luego los amigos del IBEX, una vergüenza total. Garamendi lo que debe hacer, en vez de decir que le ha sorprendido la polémica, es largarse, irse de una puñetera vez, porque lo que no puedes hacer es el ridículo. Parece Sánchez con Biden,
es que no sabía que iba a crear tanta polémica lo que he dicho. Pero usted es un inconsciente, usted que viene del País Vasco. Si hubieran matado a su padre, a quien sea, un familiar, y al cabo de pocos años lo dejaran libre sin cumplir la condena, ¿estaría satisfecho? ¿O usted que decía de que en su familia miraban debajo del coche si algún día hubiera habido una bomba? ¿Estaría de acuerdo en que lo dejaran libre? Y hay que a veces personalizar, porque los que hemos estado y los que estamos y seguiremos estando en Cataluña, pase lo que pase, no olvidamos lo que pasó y no olvidamos que todo es una organización criminal cuyo fin era perpetuarse en el poder, que han infringido gravemente la ley y, como dice la sentencia, se han aprovechado del dinero de todos. O alguien se piensa que si indultan a Junqueras va a dejar la política, o alguien se piensa que si indultan a Sánchez, no Sánchez el presidente, Jordi Sánchez, el que ha mamado de dinero público con un comportamiento totalmente fascista, según conocemos de primera mano en todas las instituciones donde ha estado. Un enfermo que hasta la vicepresidenta de la ANC, esa organización que hasta escuchando esas palabras podía tener su propia legitimidad, decía que era una persona que siempre mentía. Ojo, hablamos de gente independentista. Aunque claro, cualquier independentista con dos dedos de frente sabe perfectamente que fueron engañados por esta banda de delincuentes a los que Sánchez ahora quiere liberar. Asistimos a la putrefacción del gobierno de Sánchez, asistimos a la vergüenza, y hay que decirlo con claridad, del Partido Socialista en toda España. Recordemos las declaraciones de Espadas, para aquellos que voten en Andalucía, que dijo que si Sánchez dice que hay que dar el indulto, decimos que sí, si dice que no, decimos que no. Pero ¿qué mierda de personalidad tienen los socialistas? ¿De qué agujero negro han salido? ¿O es que son conscientes de que se hincan de rodillas y abren la boca o no tienen de qué vivir y de qué caerse muertos? Por cierto, algo parecido parece lo de Garamendi. Medallita, prostituir las palabras. Y como decíamos ayer de los altos cargos como Aragonés y Colau, cuando están en un lugar deben ser conscientes que no se representan a sí mismos ni a sus votantes, sino a todos los ciudadanos. Aragonés a todos los catalanes y Colau a todos los barceloneses. Y Garamendi debería ser consciente que su basura de palabras no son las de un presidente de una patronal. Con más razón o menos razón la patronal esa, con más chanchullos, menos chanchullos, pero debe hablar en nombre de todos, no en nombre personal porque le hayan puesto una medallita. Y lo normal, si hubiera escrúpulos, si hubiera una patronal seria y no otra panda de mequetrefes, sería que lo largaran. Y esta gente que ensucia la política, que encima luego dicen que no sabían que iba a crear polémica, deben estar lejos de los medios de comunicación. Y si tan empresario es, que algunos tenemos nuestras dudas, ya saben, estos hijos de papá, pues que monte una empresa y que dentro de su empresa diga lo que le dé la real gana. Que pidan indulto si quiere, como si Botín ayer que alarmaba diciendo que íbamos a salir del mapa, quiere decir que quiere los indultos, es la dueña del Santander, la presidenta, puede decir lo que le dé la gana, más faltaría, pero no es el caso de Garamendi, porque él es el presidente de una patronal que en teoría representa a los empresarios. Y debe ser consciente de que él está allí para dar una opinión consensuada, no para decir lo que le da la gana porque el día antes le regalen una medalla y le ofrezcan vivir o tener honores que seguramente no se merece. Vamos a ver cómo se desarrolla lo de los indultos, vamos a ver si el Partido Socialista hay un poco de honor y vergüenza, o vamos a ver si todos son como Espadas, que les da igual liberar a alguien condenado a 13 años y les da igual que éste tenga condenas superiores, que sean delitos más graves que violar
a mujeres que abusar de menores o que matar a gente por ir a toda velocidad. Si el socialismo considera que eso es menor, que empiecen a sacar y abrir las cárceles de toda España y que empiecen a sacar a todos los presos, porque algunos creemos que cualquier condenado a menos de 12 años debería exigir judicialmente, debería exigir políticamente su liberación. Porque está claro, si la justicia es un cachondeo, si las sentencias son un cachondeo, ¿para qué tenemos ley? Para que venga Sánchez, el ególatra, y decida saltársela porque necesita ese apoyo. ¿No quedamos, Sánchez, que decías que cuando aprobabas los presupuestos ya tenías garantizada toda la legislatura? Pues parece que también mentía en eso. Hay tantas mentiras en este gobierno que uno se sorprenda que sigan todavía como si nada hubiera pasado. Hoy, precisamente que estamos en Madrid, se han presentado las líneas maestras, cambiamos de tema, aunque ya les advertimos que iremos todos los días hablando de estos temas, porque van a ser temas candentes de cara al lunes. Hoy se han presentado las líneas maestras de Ayuso en Madrid, y las vamos a centrar en 3 temas, rápidamente. La primera, el tema de la natalidad. Aquellas embarazadas del 5.º mes hasta los 2 años de la criatura cobrarán 500 euros mensuales. Importante, aunque estén trabajando. Eso es fomentar la natalidad y eso es fomentar, creemos, que las mujeres sigan trabajando luego de tener hijos. Y exige, pues 10 años empadronada en Madrid. Pues hombre, pues a algunos nos parece muy normal. Son ayudas autonómicas, pues deben ser ayudas a los ciudadanos de esa autonomía. Si hemos creado este reino de taifas de cada autonomía va a lo suyo, pues que cada autonomía marque sus propias limitaciones. Está claro que si mañana queremos pedir una subvención en Aragón, o la queremos pedir en Galicia o en Andalucía, lo mínimo que nos exijan es la residencia allá y que intenten evitar, en medidas de este tipo, la presencia de gente que quiera aprovecharse de la situación para lograr algo que no es lo que está previsto en esa articulación. Apuesta también por la bajada del IRPF en el tramo autonómico, por la bajada de las tasas universitarias, por la bajada de reducir el transporte a los mayores de 65 años y llevarlo al 2023 en gratis, y por reducir, por ejemplo, las consejerías a 9. Comentamos en su momento que la diferencia de políticas es cuando alguien ilusiona, cuando alguien da mensajes concretos o cuando alguien habla a partir de tonterías y de mentiras. Fíjense la diferencia entre estas medidas y, por ejemplo, los 11.000 millones que nunca han llegado que prometió Sánchez a las empresas, o las famosas líneas, aquellas del ICO, que decía que iban a ayudar a todas las empresas y no iban a dejar a nadie atrás, o los ERTES famosos de la Yoli, la de los másters, que parece que va a tirar el camino del silencio, donde gente que cobraba 2.000, 3.000 euros se ha quedado cobrando apenas 1.067 euros y perdiendo su derecho, su cotización para el paro. Esa es la realidad de este país. ¿Cuáles son las medidas que tocan no solo la fibra, sino que tocan la realidad? ¿Y cuáles son las medidas destinadas al fracaso? Y está claro que en este país ha habido mucho fracaso, ha habido una posición incompetente y la situación ha llegado a los extremos que llegamos ahora. Y hay un dato curioso que hoy ha salido, que es la mortalidad comparada del 2019 al 2020. Y es un dato interesante porque recordarán que hemos estado meses y meses, los que nos escuchan desde el principio, era uno de los temas prácticamente diarios, mirar el sistema Momo, que era el que daba los datos de mortalidad, y nosotros ya explicábamos historias que no se adecuaban con el mensaje político y nos costaba alguna bronca, nos costaba algún ataque brutal, y los datos comparativos al 2019 confirman aquellas cosas que los que más tiempo llevan escuchándonos explicábamos bien por redes, bien en otros canales.
Y nos dice dos cosas fundamentales. La primera, que el incremento de mortalidad se produce en 2 meses. Marzo, recordemos, cuando empieza el cierre del país, con un incremento del 56,8%, y abril, con un 78,2% de incremento a la mortalidad del 2019 al 2020. Las famosas segundas olas, terceras, cuartas, porque aquí se ha hablado de olas como el rintintín, nos llevan que en noviembre, con nuevas medidas más duras todavía, el incremento fue escasamente del 21%. Decimos escasamente porque es muy grande, pero la mitad de lo que fue en marzo. Algunos repetíamos que nada que ver noviembre con marzo. Incluso en un mes de verano bajó la mortalidad respecto al año anterior. Y sorprende que datos concretos, datos que se ven, no hayan sido analizados de una manera más sistemática por tanta organización pública y tantos supuestamente medios que hay. Porque fíjense el detalle, que coinciden con los patrones, por ejemplo, de la gripe. Llega el verano y desaparece. De forma, no diremos natural, pero podría ser, con lo cual no hay que ser un gran genio para darse cuenta de que además de las vacunas, que son importantes y algunos lo hemos remarcado muchas veces, el propio verano de este año puede ser nuevamente de crecimiento negativo en la mortalidad. Y eso, en un gobierno decente, nos hubiera hecho planificar ese verano de una forma ordenada para no volver a perder como pasó con el año pasado. Pero el gobierno está empeñado en destrozar la economía, en destrozar las personas y en destrozar a los ciudadanos. Luego cuando uno dice, oiga, pero es que ha habido comunidades que han hecho políticas diferentes, pues uno se va a mirar las estadísticas por comunidades y los incrementos, porque es algo que los que hemos dedicado años a temas de estadísticas y a temas de demografía, curiosamente, quien lo sabe, lo hemos explicado más de una vez, que es parte de nuestra formación, sabemos que los números absolutos no valen para nada. Claro que hay muchos más muertos en Estados Unidos que en España, como habrá en China, porque son países más grandes. Lo que hay que buscar es los porcentajes de incremento para ver la realidad. Y los porcentajes nos dicen que las 5 comunidades con más alto incremento del 2019 al 2020 son Castilla y León con 3,18, Castilla-La Mancha, hablamos de todo el año, con 3,06, Madrid 2,80, Aragón 2,25 y Cataluña 1,93. Y se da una circunstancia que explicamos en marzo, que recordamos algunos que tuvimos un enfrentamiento con gente de estos que pululan por algún medio de comunicación, lo país, vamos a decirlo así, porque nosotros comentamos en aquel momento que solo viendo esa estadística se daba una situación paradójica, que es que la enfermedad, la pandemia, acechaba más las zonas que no eran litorales. No sabemos por qué. Podía ser porque aparecieron algunos estudios universitarios en Estados Unidos que decían que la humedad podía ser una cosa que hiciera que bajara. Fíjense, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón, Madrid. Y Madrid no está, a pesar de todos los cambios, de toda la normativa que ha dejado abierta, por ejemplo, la hostelería, no está liderando, como algunos han querido hacer ver, haciendo ver a Madrid como los criminales. Está en el top porque es parte del interior de España, por no decir que es lo más interior, pero no está al mando de esa estadística. Curiosamente, la primera comunidad que es litoral es Cataluña. Cada uno que interprete lo que quiera, porque uno se va a las 4 comunidades que menos incremento de tasa de mortalidad han tenido, y curiosamente son Murcia con un 0,37%, perdón, primero Canarias, Marítima obviamente 0,22%, Murcia y Baleares 0,37% y Galicia 0,58%. Digan casualidad, pero la primera comunidad que tiene mar, vamos a decirlo así, es Cataluña. Es un dato curioso, porque además uno se va a intentar ver alguna cosa más estadística, más curiosa, y dice, vamos a ver si en la fachada litoral, por ejemplo, del norte, que en principio parece afecta menos,
¿qué comunidades lo llevan peor? Y hemos dicho que Galicia 0,58, Cantabria de nuestro amigo, el que lleva 100 años viviendo en la política 0,76, País Vasco 1,19, comunidad más poblada, más densa, con lo cual puede haber cambios. Y curiosamente Asturias, que debería tener las mismas cifras que Galicia, pues 1,69, 3 veces más que Galicia. Curiosa esa comunidad gobernada por el socialismo, hay que decirlo así, tenga el triple de incidencia que Galicia gobernada por el PP de Feijóo. Bueno, o por Feijóo sin el PP, cada uno lo interprete como quiera. Pero fíjense que el juego de las estadísticas nos permite ver cosas que a veces los medios se olvidan de explicar, porque saben todos aquellos medios que han estado machacando el tema de Madrid y uno ve la estadística fría, porque la estadística es fría, son unos números, y ve los incrementos y ve que no es la comunidad, que más ha tenido incidencia en esta pandemia. Insistimos, Castilla y León y Castilla-La Mancha comandando, luego Madrid, luego Aragón, y curiosamente, fuera de esa parte sin costa, sin litoral, la siguiente Cataluña, superando incluso a comunidades como Extremadura o La Rioja, que también son de interior. Cuanto menos, datos curiosos. Acuérdense siempre, cuando de un tema se habla mucho, y en este país se ha hablado mucho de temas sanitarios, cuando salen los datos y nadie o casi nadie habla o lo envían a una esquinita, es que hay datos que se quieren esconder. Curiosamente, lo mismo pasa con los indultos, volvemos al principio, cuando todo el mundo habla de los indultos, incluso habla de el reencuentro con Cataluña, Sánchez, que parece que se fuma algo, vamos a decirlo así, nos da igual que nos censuren, que nos eliminen, lo que sea, porque es indignante. Porque insistimos en el mensaje que todo el mundo debe tener claro, sobre todo esos que vayan el lunes al liceo, que estos señores no han sido condenados por poner unas urnas, no, han sido condenados, como hemos indicado, por unos delitos muy graves y por unos delitos que algunos creemos que no pueden quedar en el olvido de una forma tan fácil. Delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación agravado por razón de cuantía, es decir, meter la mano en la caja. Y son delitos más graves, y es lo que deberían reflexionar todos aquellos que vayan al liceo. Y decimos el liceo porque parece que es el punto de inflexión de Sánchez donde va a explicar sus indultos. Todos aquellos que vayan al liceo que piensen si tienen o han tenido un hijo, una hija, perdón, de 11 años, y aquel que la haya violado, abusado sexualmente de ella, fuera liberado por Sánchez, luego de decir que lo volvería a hacer, aquellos que tuvieran un familiar con discapacidad fuera violada por un reincidente, que es lo que está diciendo Junqueras que volverá a hacer, como Sánchez, Jordi Sánchez, insistimos, y otros líderes en la cárcel, que algún familiar fuera violado por alguien que dijera que lo volvería a hacer, o que algún familiar, un hijo o lo que sea, fuera atropellado por un coche vilmente y masacrado por las ruedas, sin pararse y dándose a la fuga. Bueno, este podría ser Puigdemont, vamos a decirlo así, claro. Imagínense, esos personajes que dijeran que lo volverían a hacer, que volverían a atropellar, que volverían a abusar, que volverían a violar, y que viniera Sánchez y los dejara libres. Pónganse esa imagen, no se la quiten de la cabeza cuando piensen en Junqueras, porque Junqueras y el resto de esa tribu han sido condenados a más años que todos esos, y a más años que el 80, el 90% de los presos de este país. Si queremos liberar a todos los presos, porque creemos que la política está por encima de la justicia, apoyen a Sánchez. Si queremos un país en democracia, un país donde las leyes sirvan para algo, levántense en ese liceo, protesten de la forma más eficaz posible e impidan que eso suceda.
Sánchez, si quisiera hablar con los catalanes, no se encerraría en el lugar de la burguesía y donde muchos son de las familias de toda la vida que han vivido con Franco, con Pujol y con todos esos que han creado una estructura pseudo mafiosa. Vendría a la calle, saldría a la calle, se pondría en un atril y explicaría a los catalanes, a la Cataluña real, que esos que perturbaron el orden, esos que se robaron el dinero, y no decimos nosotros, dice la sentencia, esos que intentaron transgredir la libertad de todos, van a salir en la calle, porque a él le da la real y puñetera gana. Sánchez se ha creído el personaje, se ha creído que va a reconciliar algo y lo único que va a hacer es quemar más Cataluña y enfrentar más a muchos catalanes. Es un ignorante, es un ególatra, es un tipo muy peligroso y es un tipo que, como hemos dicho, ojalá acabe sus días en la cárcel porque no merece nada más. Su consejero Redondo, esperemos que siga el mismo camino. Hoy nos decían una anécdota, nos explicaban, y vamos a acabar ya porque se hace tarde, nos explicaban estos cortes que hay en Barcelona de la Meridiana, quienes lo conozcan lo saben, que hoy según parece va cada vez más gente del Partido Popular, nos han explicado que el representante en Barcelona, Bou, del de esto, y se ha puesto cuando escucha la música a bailar entre nosotros, a bailar una jota o lo que fuera como una afrenta. Algunos hemos pensado, coño, nos recuerda a IZ cuando aquello de la canción de Queen. Y pensamos, ¿la política está para hacer el payaso y bailar? ¿O la política está, en el caso ese de la Meridiana de Barcelona, para desde el primer día los partidos, y hablamos de los partidos constitucionalistas, ir a cada día al juzgado de guardia a decir que se está violando la libertad de los ciudadanos? Cada día, hacer política seria. Porque la política seria no es bailar, la política seria no es hacer el payaso, la política seria es trabajar para los ciudadanos. Y si alguien considera que los jueces van a estimar, todos, que es lícito cortar una arteria de la ciudad durante más de un año por 20 personas, es que realmente ni ellos confían en la división de poderes. Y si hay un juez que dice que sí, pues se insiste con otro, hasta que alguno sea consciente de lo que estamos hablando. Y eso al final es lo que hay que hacer. La oposición debe estar para trabajar por los ciudadanos. No debe estar para hacer el paripé para sus luchas internas y para poco más. Esperemos que eso también cambie en este nuevo ciclo. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema de los indultos. Vamos a acabar por hoy, que ha sido un día muy largo. Llevamos desde las 5 de la mañana en danza. Pero creíamos que tocaba hacer el programa, tocaba hablar de los indultos, tocaba hablar de todas estas cosas que creemos interesantes. Tienen como siempre el Patreon, el canal La Transferencia, nos emplazamos al café de la mañana, que en principio sí que habrá, y como siempre decimos, seguimos.